Esta tarde, en nuestro tiempo de conceptos, vamos a hablar de un término muy poco conocido hasta hace una década, pero que saltaba a primer plano justo hace 10 años con el estallido de la crisis financiera. La quiebra de Lehman Brothers, que marca el inicio de esa última crisis, va ligada al término subprime. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con Luis Fernando Utrera, profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Bueno, la caída de Lehman Brothers fue esa gota que colmó el vaso en una práctica que asumieron determinadas entidades financieras y que tiene que ver con el término que hoy nos ocupa, la subprime. ¿En qué consistían esos créditos subprime? ¿Cuál fue su origen? Pues mira, realmente para entender el proceso de la subprime hay que ver un poco cuál es el entorno en el que se producen, porque ese entorno va a explicar el crecimiento. Y además es un entorno que yo diría que a veces parcialmente nos recuerda a alguna situación que en este momento podemos estar viviendo. Fíjate, en principio, desde 2004 aproximadamente, el entorno de la economía, especialmente en Estados Unidos, es de tipos reales negativos. Es decir, los tipos, digamos, nominales están al mismo nivel o por debajo que la inflación. Y esto va a desatar una serie de necesidades por parte del inversor determinadas. Por otra parte, esto precisamente va a alimentar la burbuja inmobiliaria, es decir, si a mí me piden, imagínate, por un préstamo un 3% y me compro un inmueble que cada año me sube un 5 o un 6%, pues es que el que no pide una hipoteca es que es tonto. Y esto va a generar un boom inmobiliario, de crédito inmobiliario. Y todo esto va a estar aderezado pues por una revolución, digamos, tecnológica financiera que va a permitir a los bancos pues poder sacar ese riesgo, esas hipotecas, digamos, no demasiado solventes, de su balance sin ningún problema. Además, a todo esto, en este entorno, habría que pensar que también hay una parte importante de culpabilidad, pues primero por la ambición de las instituciones, de los empleados. Me parece recordar que los bonus de los ejecutivos en la banca de inversión en aquel momento significaban el 60% de los costes de la banca. Los bonus, no estoy hablando de los sueldos, los bonus. Y los bonus están ligados a resultados. Esto va a hacer que precisamente en ese entorno de tipos bajos los márgenes también se van a reducir y la única forma de mantener, digamos, la cifra final de resultados es incrementar mucho los volúmenes. Hay que recordar que en un entorno de tipos bajos, de tipos de interés bajos, las entidades financieras conviven bastante mal. ¿Por qué? Pues porque el balance no es igual de elástico el activo y el pasivo, no es igual de elástico pues lo que pago por mis pasivos que lo que tengo que lo que puedo ingresar por mis inversiones. Si los tipos van a caer, pues normalmente la rentabilidad de las inversiones va a caer, pero los pasivos son bastante más inelásticos y cuesta mucho más bajar los tipos de interés, ¿no? Y esto va a hacer pues que en general pues crezca muchísimo el apetito por el riesgo para buscar rentabilidades extras. La competencia entre las entidades es brutal y esto va a hacer que los márgenes, precisamente en una situación que ya empieza a ser peligrosa, los márgenes se estrechen más aún para conseguir más clientes, ¿no? Y por otra parte el cliente como inversor, pues precisamente porque el mercado no ofrece aparentemente rentabilidades que sean sustantivas, pues va también a tener mucho más apetito por el riesgo y no le va a importar comprar productos que en otras condiciones posiblemente no había comprado. ¿Cómo son las hipotecas en Estados Unidos? Y aquí ya nos metemos con el tema de qué son las subprime. Pues en Estados Unidos había dos tipos de hipotecas. Las prime, que eran las pata negra, por así decirlo, y las subprime, que la subprime básicamente es que es un rango, es un abanico bastante amplio, aunque decimos son subprime, pues realmente hay 4 categorías de subprime, ¿no? Pero en general, por resumir, son unos tipos de hipoteca que no cumplen los requisitos de las agencias gubernamentales. Pondré un ejemplo. La calificación. No sé si nuestros escuchantes estarán habituados con el término scoring, pero básicamente es como una especie de calificación que lo que te hace es puntuar de un punto a otro punto, pues la calidad crediticia o solvencia financiera del que se dirige a mí para pedir un préstamo. Esa maquinita de calificación que aplicaban los bancos americanos oscilaba entre 350 puntos y me parece recordar que eran 750 puntos lo más alto. Pues la calificación que tenían las prime era superior a 660 y la calificación que tenían las subprime
pues estaba entre 500 y el nivel de las subprime. Entre esos 500 y el nivel de las prime, pues teníamos, por ejemplo, que aceptaban que no hubiesen rellenado o no hubiesen completado toda la documentación que se pedía. Les permitían que en su historial de crédito, siempre y cuando no hubiesen dejado de pagar más de 60 días, pues que se hubiesen retrasado en el pago, por así decirlo. Se justificaba siempre que ese retraso en pago no fuese más de 60 días. Incluso aceptaban que hubiesen sido ejecutados, intervenidos, alguna hipoteca anterior, alguna casa anterior, siempre y cuando ese proceso se hubiese producido, en los casos más extremos, solamente un año antes. Es decir, que eran unos criterios increíblemente laxos de concesión. ¿Por qué se concedían de una forma tan laxa? Pues porque en Estados Unidos a diferencia de España, que normalmente en España tú te acercas al banco, el banco te conoce, tiene tu cuenta, conoce los movimientos de tu tarjeta de crédito, sabe dónde trabajas, el dinero que ingresas, tiene un conocimiento tuyo bastante profundo. En Estados Unidos el sistema no es igual, porque ellos tienen una cosa que se llama brokers, que son los agentes inmobiliarios, que van por la calle y se acercan a ti y te dicen, oye, ¿usted querría tener una hipoteca? Y tú le dices, pues sí, ¿por qué no? Estos intermediarios van a cobrar comisión por cada hipoteca que colocan. Con lo cual, lo que se estimula es cuantas más hipotecas, mejor. No me preocupa el riesgo, porque yo en cuanto le coloco una hipoteca, se la largo al banco y el banco, sencillamente, si hay algún problema, es para el banco, no para mí. Con lo cual, el punto inicial de contacto entre el cliente y la hipoteca es alguien ajeno al banco. Segundo, el banco, que debería ser el más preocupado por esto, deja de estar preocupado. ¿Por qué? Porque se ha inventado una cosa que se llama Mortgage-Backed Securities o CDOs, Credit Debt Obligation, que le permite empaquetar como si fuese un bono esas hipotecas y venderlas por todo el mundo. Y legalmente, cuando yo hago esto, el riesgo de crédito, el riesgo de impago de esa hipoteca, desaparece del banco. ¿Dónde está? Pues en el que lo compra. Entonces, ¿todo esto es sostenible? Sí. La hipoteca, por ejemplo, el precio de las viviendas sube, que es lo que había hecho hasta ese momento, burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos tú puedes pedir no solamente la hipoteca para la compra de la primera vivienda, sino que puedes pedir refinanciaciones hasta 2 y 3 veces de la misma hipoteca. Si el precio de la vivienda se va incrementando, tú pides una hipoteca cada vez mayor y generas liquidez. ¿Para qué? Para comprarte un coche, para ir de vacaciones o para pagar la cesta de la compra de todos los meses. Todo esto se rompe si el precio de las viviendas cae o el paro sube, por ejemplo. Y es que la población a la que se dedicaban las subprime era precisamente la zona de población menos preparada y con más exposición, en caso de crisis, a quedarse en paro. Todo esto se va a producir pues a partir realmente de final en torno a 2006, antes de que sea el crack de Lehman en 2008, esto ya empieza a producirse, pero los bancos están tranquilos porque el proceso de empaquetización y venta de bonos ligados a hipotecas sigue siendo bastante exitoso. ¿Problema de Lehman? Pues que el proceso se acelera y Lehman resulta que se encuentra con que está haciendo paquetes de bonos, una parte de cuyas hipotecas ya está siendo impagada. Tiene que sacarlo y volver a iniciar el proceso. En ese timing, pues le pilla el toro y se da cuenta, pues le estalla en la cara, ¿no? Y pues básicamente esa es la génesis y el problema de la subprime. A partir de ahí, pues las consecuencias que conocemos todos. El creador de estos bonos subprime no se perdona por esos daños de la crisis. Cuando Lewis Rianieri creó esos productos hace 4 décadas, pues lo que hacía era revolucionar entonces la financiación de los hogares. Hoy en día, estamos hablando de que ha pasado una década desde la caída de Lehman, hoy en día existen este tipo de derivados hipotecarios en Estados Unidos o no. Han desaparecido prácticamente. CDOs definitivamente no, CDOs, y Mortgage-Backed Securities. Lo que sucede es que ahora las exigencias de solvencia son distintas. Por pensar en España,
en España no es en absoluto una figura ni mucho menos parecida, ¿no? Pero aquí lo más cercano que tenemos son las cédulas hipotecarias, y una cédula hipotecaria, cuando la emite un banco, tiene una doble garantía. Primero, la propia hipoteca; segundo, el banco. Es decir, que aunque quiebre la hipoteca, el banco te sigue pagando, con lo cual eso refuerza muchísimo la solvencia. Aparte que los criterios para concesión de préstamos y poder meter préstamos en esas cédulas hipotecarias para que tengan una altísima calificación, ahora mismo es bastante estricto, ¿no? Entonces, oye, pues si me valoran una hipoteca, imagínate, en el 50-60% del valor, pues evidentemente pues estoy mucho más protegido. Si además de esa protección tengo la garantía del banco, pues es doble protección, ¿no? Todo esto evidentemente no sucedía con los MBS que estaban emitiendo los bancos, ¿eh? Pero especialmente en España esta situación de este tipo de derivados pues prácticamente no ha afectado casi en nada. Es decir, en las carteras de los bancos CDOs había muy poquitos, no así en el resto del mundo. Y lo más parecido a mortgage-backed securities serían las cédulas hipotecarias, que en el caso de España tienen muchísima garantía. Luis Fernando Utrera, profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. Gracias por explicarnos este término, subprime, hoy en nuestro tiempo de conceptos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta luego.